Prevención, rápido diagnóstico y aislamiento son los pilares fundamentales para poder controlar la pandemia del coronavirus. Hoy, en nuestro especial, vamos a centrarnos en el segundo pilar, en la detección del virus. Básicamente hay dos formas de diagnosticar la infección. Una, localizándolo en el organismo con pruebas PCR o con test de antígenos. Dos, detectando anticuerpos cuando ha habido respuesta del sistema inmune para eliminar o combatir el virus. En este caso se usan los test serológicos. Especialmente importantes son las dos primeras pruebas, las PCR y las de antígenos, para detectar el virus y frenar la cadena de contagios. El problema con las PCR es que son más caras. El diagnóstico se sabe en 2 o 3 horas, pero por la cantidad de test que se están haciendo, el procedimiento puede prolongarse días. Los test de antígenos, por el contrario, tenían hasta ahora peor fama, pero las últimas versiones han elevado su fiabilidad. Las ventajas frente a las PCR es que son mucho más rápidas y bastante más baratas, o sea, un buen arma de contención del coronavirus. La primera prueba confirma una infección que ocurrió en el pasado. Se llama test de anticuerpos o test serológico. Requiere de una muestra de sangre a ser analizada para detectar la presencia de anticuerpos. Estos son producidos por el organismo cuando se enfrenta a una infección y suelen ser descubiertos una vez que ésta ha terminado. Las otras dos pruebas buscan una infección en curso con el SARS-CoV-2. La primera de ellas es la prueba de antígenos. Este test requiere de una muestra de saliva o de tejido de la garganta que se analiza en busca de las proteínas presentes en la superficie del virus. Estas pruebas pueden dar resultados rápidamente, pero podrían no ser tan precisas como la prueba PCR. Para este test también se necesita una muestra de saliva y de la garganta, pero esta vez se analiza el genoma del virus, el ARN. La prueba PCR es la más fiable, pero en muchos casos requiere de más tiempo para ser analizada. Practicismo es lo que se está imponiendo en los países más golpeados por la pandemia, y es ahí donde entran en juego los test rápidos para detectar con prontitud al virus y detener la letal cadena de contagios. México ha superado la triste barrera del 1.000.000 de contagiados y de 100.000 muertos por COVID-19, y las autoridades de Ciudad de México han ampliado ahora su red de kioscos que realizan pruebas de coronavirus gratis en la ciudad. El coronavirus puede estar en cualquier lugar. Estos profesionales de la medicina lo buscan a la salida de las estaciones de metro, en calles muy concurridas y en las explanadas de algunas alcaldías. Los kioscos de pruebas rápidas se multiplican en Ciudad de México. Allí se ofrecen los test de antígenos de forma gratuita y, sobre todo, express. El proceso toma aproximadamente 1 hora. Lo primero es hacer la fila. Cuando llega el turno, hay que responder una serie de preguntas. Los datos personales y de la historia médica permiten conocer el riesgo potencial de cada paciente, así como la existencia de comorbilidades, de síntomas o de contactos directos con infectados. Tras la breve entrevista, se pasa a otra carpa, donde se toman las muestras con un hisopo. 5 minutos después, se avanza a una sala de espera, y en menos de media hora se obtiene el resultado. Si este es positivo, se evalúa si el paciente debe ser hospitalizado o si está en condiciones de cumplir con la cuarentena en casa. La idea es cortar las cadenas de contagio. Tenemos la necesidad de hacer estas pruebas para identificar pacientes positivos y realizar bloqueos de inmediato. Nosotros, al tener ya un paciente positivo, podemos identificarlo y podemos darle las medidas correspondientes de acuerdo a la gravedad del caso en cada paciente. En este sentido, poder identificarlos y que no se pueda expandir más el virus. La meta de las autoridades sanitarias en México es efectuar unas 10.000 pruebas diarias. El número oficial de muertes en este país por COVID-19 es uno de los más altos del mundo. En el continente solo lo superan Estados Unidos y Brasil. Los test de antígenos que se utilizan en los kioscos COVID de México son más rápidos y baratos, y por eso más efectivos en la lucha contra el virus. Es lo más efectivo, lo más fiable también en momentos de alta transmisión comunitaria. Aún así, el personal sanitario alemán aconseja encontrar un equilibrio entre lo fiable y lo práctico.
Antes de someterse a una operación, este paciente debe realizar un test de coronavirus. No duele exactamente, pero es muy desagradable. Se siente como si estuvieran hurgando en tu cerebro. El test es obligatorio en hospitales de Berlín para proteger a otros pacientes y al personal. A muchos alemanes les gustaría tener la oportunidad de hacerse pruebas regularmente. Estaría bien poder usarlos para hacer cosas como viajar o para estar un poco más seguros. No parece que esto vaya a ocurrir pronto. El gobierno intenta aliviar la presión sobre los laboratorios sobrecargados. Incluso hay hospitales que están dejando a un lado los test PCR con mayor fiabilidad y usándolos de antígenos más rápidos y baratos para su personal. La ventaja de las pruebas rápidas es que obtenemos un resultado en 30 minutos. Es relativamente fiable y fácil. Pero por otro lado, la desventaja es que sabemos que las pruebas rápidas son ligeramente menos sensibles al virus. La prueba de PCR es el estándar de oro. Es más precisa que la prueba rápida. Es un buen equilibrio entre lo fiable y lo práctico. Las pruebas rápidas traen sus propios desafíos. En Alemania solo pueden ser administradas por un trabajador sanitario capacitado. Eso cuesta tiempo y dinero y significa que la gente no puede hacerse la prueba en casa. El enfermero Yves Bormann entiende el dilema. Como personal del hospital, nos hubiera gustado seguir usando las pruebas de PCR porque son más sensibles. Necesitamos los PCR con más urgencia para los pacientes. Cuando llegan con síntomas, tenemos que saber de forma rápida y segura si realmente tienen o no coronavirus. Bormann se hace un test cada 2 semanas, suficiente para sentirse seguro, dice. Queda claro que cualquier esperanza de que se realicen pruebas a mayor escala tendrá que esperar. Toda una prueba de paciencia. Añadimos ahora la voz de un experto a nuestro especial. Daniel Barón es químico e investigador en el Instituto Alemán Max Planck. Señor Barón, ¿podemos fiarnos de las pruebas de antígenos? Bueno, muy buenas tardes, primero que todo. Yo creo que hasta cierto punto sí. Como ya lo han demostrado muchos estudios, estas pruebas pueden facilitar el estudio y el seguimiento y la detección, la primera detección de personas que están infectadas con corona. Luego debemos tener mucho cuidado porque, como ya se ha mencionado en el programa, la sensibilidad de estos métodos no es tan alta como la PCR y por lo tanto debemos tener un poco de conocimiento acerca de la persona a la cual se le está haciendo el estudio. Tal vez es un método rápido, eficiente, pero debemos tener en mente siempre que debe ser acompañado, en caso de ser para ciertas personas, que debe ser acompañado por otros estudios. Lo hemos contado también, las pruebas de antígenos son más rápidas y más baratas que las PCR. ¿Podrían ayudarnos a volver a retomar cierta normalidad, esa normalidad que estamos ansiando todos? Por ejemplo, si se aplica en aeropuertos. Yo creo que sí. Digamos que para la gran mayoría de la gente es una prueba que puede ser significativamente buena para determinar si alguien está infectado o no, pero debemos tener en cuenta el lugar donde se hace y a la gente a la que se le hace la prueba. Hay gente que es propensa o puede sufrir graves consecuencias a través del corona. Para este tipo de personas sería mejor realizar pruebas más específicas como la PCR. Hace unas semanas fracasó en Italia un barrido masivo que se hizo con las pruebas de antígenos frente al segundo brote de COVID-19 y el país vuelve a verse duramente golpeado por la segunda ola. Recordemos que en la primera ola de coronavirus fue por Italia por donde entró oficialmente el coronavirus a Europa. ¿Qué más se necesita, además de estos tests masivos, para poder combatir el coronavirus, que se expanda el coronavirus? Bueno, lo primero que se debe determinar es qué tipo de test se usa. Hay bastantes en el mercado y la especificidad y la selectividad de cada uno de esos tests es muy diferente. Entonces, aún hay muchas, digamos que han mejorado bastante estos tests y lo que debemos es mirar si el test que se usó fue el adecuado para ese tipo de grupos. Y lo segundo es que debemos acompañarlo, como ya lo dije anteriormente, por otro tipo de conocimiento de la gente a la cual se le realiza el test. Yo creo que combinando la historia clínica y un poco más la calidad del test se puede llegar a un mejor uso de este tipo de detección.
¿Puedo hacerle una pregunta a lo que me está diciendo? ¿A qué se refiere específicamente a conocer más a las personas a las que se le hace el test? Puede ser personas que a lo mejor traigan síntomas, tengan tos, fiebre y aún así den negativo. ¿Se refiere a eso? Yo creo que decir no necesariamente a eso, tiene que ver también con la historia clínica de las personas. Muchas personas de pronto han estado en contagio con otro tipo de coronavirus que pueden llegar a dar falsos positivos o incluso pueden tener otro tipo de desarrollo de la enfermedad que puede dar negativo. Es un poco necesario como conocer cuál es la historia detrás de la persona. Los sectores de la economía más golpeados por la pandemia piden test rápidos de este tipo, como los de antígenos, para poder garantizar la seguridad en teatros, restaurantes, estadios de fútbol, en aviones. La clase política sigue abogando por las restricciones. ¿Cuál es la opinión de los científicos? ¿Test masivos o restricciones? Bueno, yo creo que desde el punto de vista científico podemos detectar la enfermedad. Sabemos que podemos detectar el virus y la infección, pero no la podemos contener. O sea, desde el punto de vista científico, yo creo que lo más importante es que haya un control de las normas que se ponen. Más que el aislamiento, es el seguir las normas que se requieren para mantener el control de la infección. Distanciamiento, no necesariamente aislamiento, pero sí siguiendo las normas de higiene respectivas. Daniel Barón, químico e investigador en el Instituto Alemán Max Planck, muchísimas gracias por este análisis. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de la COVID-19. ¿Podrían los perros propagar esta enfermedad? Un estudio de la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública muestra que vivir con un canino puede aumentar el riesgo de contraer el virus. Los autores advierten a los dueños de los perros que tomen medidas extremas de higiene con sus mascotas, ya que aún no está claro si los dueños fueron infectados por el animal o por sacarlo a pasear al público. Y hasta aquí nuestro especial de coronavirus. Sigan conectados a Deutsche Welle Noticias. Volvemos mañana con otro especial sobre esta enfermedad. Hasta mañana.